Buenas noches a todos, estimados participantes. Mi nombre es Amanda Benítez. Soy oficial local del Comité de SCORI en la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. En nombre de todo el comité organizador, le damos la más cordial bienvenida al segundo seminario científico Investigación en Pregrado. Recordando que este evento cuenta con el aval académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, con el aval ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, FELSOCEM, de la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, IMSA, aval del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y es declarado además de interés científico nacional por la Sociedad Científica del Paraguay. Bien, a continuación daremos paso al doctor Reimer Ortiz, quien es residente de Medicina Interna en la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia. Ex embajador regional para las Américas de la Revista Internacional de Estudiantes de Medicina, expresidente del Consejo de Asesores de la Asociación de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina de Colombia, ASEMCOL, quien obtuvo Premio Joven Investigador del Año Wells Alim por la Asociación de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina de Colombia, ASEMCOL, que nos expondrá el tema duplicidad y plagio en la investigación. Bien, muchísimas gracias por honrarnos con su presencia, estimado doctor. A partir de este momento puede iniciar con su presentación. Buenas, muchas gracias a todos por estar asistiendo a esta charla sobre plagio en investigación científica. Muchísimas gracias a los chicos de CPEC FELSOCEM por invitarme a dar esta charla, de verdad que es con muchísimo gusto. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que es bastante álgido durante los últimos años en la investigación científica y es el plagio. Porque últimamente, en las últimas décadas y en los últimos años se ha detectado y se ha aumentado el número de plagio en las publicaciones científicas y los editores de las revistas científicas están con los ojos puestos en cada uno de los artículos científicos que se reciben para mirar que no tengan plagio. Bueno, esta presentación está basada en una presentación previa que se llama Escribiendo sin plagio, organizada por el doctor Percy Maita Tristán, que hizo parte de FELSOCEM, profesor de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Perú, y que además de eso nos colaboró con esta presentación que está muy buena. Entonces, empecemos. Entonces, las consideraciones para escribir un texto científico, una de las cosas principales y que quiero que cada uno se lleve de esta charla es que toca tener claro cuál es el mensaje que se va a comunicar. Y es uno de los principales errores que cometen los estudiantes de medicina al redactar sus artículos científicos. No saben por qué están escribiendo, no saben cuál es el objetivo de su artículo científico y eso lleva a errores en redacción y ahí es donde se cometen errores en las citas que se confunden con plagio y vienen los problemas muchísimo más grandes. Dentro del método científico, uno de los principales pasos para la redacción de un artículo científico está estructurar las ideas que se desean comunicar. Y para eso nosotros debemos identificar los conocimientos requeridos, es decir, las fuentes. Les coloco un ejemplo, muchachos. Vamos a hablar sobre diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer si queremos hacer una investigación con pacientes con esta enfermedad? Buscar en la literatura, hacer una revisión sistemática, entre comillas, de la literatura médica, libros, bases de datos, PubMed, Medline, Scopus, Google Scholar, y vamos a leer cuáles son las características fisiopatológicas, de etiología, epidemiología, manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Y de ahí nosotros vamos a identificar y nos vamos a hacer un bosquejo mental del tema al cual vamos a investigar. Cuando nosotros hacemos esa revisión sistemática de la literatura, donde nosotros leemos varias fuentes, ahí identificamos esas fuentes de conocimiento que son potencialmente citables. Es decir, esos van a ser las fuentes que vamos a citar en nuestro artículo científico. Yo sé que el tema de citas no es solamente para los investigadores, no es solamente para los editores de las revistas científicas, sino que es un tema que nos concierne a todos porque cada uno de los estudiantes presentan trabajos en sus universidades, ya sean monografías, ya sean trabajos científicos, ya sean diferentes trabajos que necesitan por obligación tener una bibliografía, o sea, tener un sustento bibliográfico.
Entonces vemos que lo que se debe citar son fuentes verificables. ¿Cuáles son estas fuentes verificables? Puede ser un hallazgo de una investigación que obviamente lo vamos a encontrar en un artículo científico o ya sea una comunicación breve o puede ser una carta al editor. También se pueden citar conceptos que los podemos encontrar en libros o en comunicaciones cortas de algunos autores. La metodología que sirvió para el estudio, eso es frecuente de que nosotros queremos hacer un estudio y nos basamos en la metodología de un estudio anterior y de eso citamos ese artículo. Por lo menos voy a hacer un estudio descriptivo usando encuestas y el cuestionario ya estuvo validado con otro estudio anterior. Entonces, ¿qué hacemos en los materiales y métodos? Citamos ese artículo porque usamos su metodología. La discusión relevante, que la mayoría son de estudios parecidos, ya sean reviews o también artículos originales. También se pueden citar algunas recomendaciones que dan los autores en sus artículos y las comunicaciones personales, que si no hay, o sea, solamente se debe citar si no hay otra opción y es mejor evitarlas porque no tienen tanto rigor científico. Es una de las comunicaciones científicas que menos tiene valor, por así decirlo, en la escala, donde vemos que los metaanálisis, las revisiones sistemáticas de la literatura y viene lo último, comunicaciones personales, que es algo muy personal y que no tiene tanto grado de evidencia. Entonces, como ya les dije, para ustedes citar un artículo debe ser de una fuente verificable. Yo recomiendo que sean de revistas indexadas en las siguientes bases de datos: PubMed, Medline, Scopus, Web of Science, Cielo, Lilacs, Elsevier, cualquiera de esas bases de datos biomédicas que están reconocidas y que ustedes saben que si un artículo científico está en esas bases de datos es porque tiene rigor científico. Entonces, obviamente se va a necesitar un orden de citación en los artículos y en los trabajos, y es que lo más recomendado, hay diferentes tipos de maneras de citarlo, pero lo más recomendado es que ustedes usen un número, ya sea entre paréntesis o en superíndice, y al final encuentren la referencia que concuerde con ese número. Es decir, la diabetes mellito es una enfermedad endocrinológica, entre paréntesis 1. Al final le colocan bibliografía y ponen el 1 de donde sacaron la bibliografía. Pero entonces hay unas preferencias por cuáles citar con respecto a otros. Es mucho mejor citar artículos originales que libros. Y es muchísimo mejor citar libros que resúmenes de congreso. Ustedes ven que ustedes acceden a los diferentes webs de los congresos científicos y pueden encontrar el Astra Book, donde ven cuáles son los resúmenes que se presentaron. Muchos de esos artículos y de esos trabajos llevados a congresos no son publicados, entonces la única manera de hacer para citar eso es con un resumen de un congreso. Eso, muchachos, solamente hacerlo cuando realmente haya muy poca información y que ese artículo que está por publicarse es único y que no hay otra fuente verificable para poder citar esa información. Los originales, los artículos originales o los inextensos son muchísimo mejor citarlos que las revisiones, y se recomienda que el 50% de las referencias de un artículo científico o de un trabajo sean de los últimos 5 años. Esto no quiere decir que todas las citas que ustedes hagan tienen que ser de los últimos 5 años, porque obviamente hay artículos que nunca van a pasar de moda, y aquí, así sean de hace 30 años, 20 años, necesitan ser citados. Pero eso es una recomendación que dan los autores de las revistas científicas, los editores, y que también lo toman en cuenta. Muchas veces cuando ustedes mandan un artículo científico a una revista y están con las referencias obsoletas, o sea, de 10, 20 años la mayoría, el editor de esa revista le va a decir, o sea, el artículo está muy bueno, pero por favor actualice las referencias. O sea, necesitamos referencias mucho más actualizadas. Y también hay que considerar referencias nacionales. En el tema de la referenciación de los artículos científicos, a mí me parece importante, muchachos, y se los doy como consejo a los que presentan trabajos científicos en los congresos científicos, ya sea estudiantiles o no estudiantiles, que cuando llegan un caso clínico, cuando llegan una revisión, llevan un artículo original, traten de buscar epidemiología mundial, epidemiología nacional y epidemiología local. Ejemplo, si hablamos de toxoplasmosis, es muy bueno hablar de cuál es la incidencia, de la prevalencia mundial de la enfermedad, cuáles son los datos o las cifras estadísticas que hay en América Latina y en mi caso en Colombia,
saber cuáles son esas cifras en la parte colombiana. Y eso nos va a dar muchísimo más soporte en la introducción y en la discusión, y obviamente es uno de los requisitos para la presentación de los trabajos científicos en los congresos. Es una cosa que yo siempre evalúo a los estudiantes cuando he estado de jurado, y es si hacen una revisión sistemática desde la literatura, si realmente están considerando datos de referencias nacionales, mundiales y regional y local. Bueno, ¿cuándo no se debe citar un artículo? Y que es fundamental tener esto claro, cuando no se ha leído el artículo. Yo veo de pronto un título que es llamativo, pero que realmente no lo he leído. Muchachos, no citen el artículo porque puede llevar a errores de citación y que pueden ser inconvenientes luego en la aceptación de su trabajo científico, de su artículo científico o de su tesis. Una revisión cuando se refiere al resultado de una investigación específica. Muchachos, si ustedes tienen una revisión que habla de un artículo, no citen la revisión, citen el artículo en mención, porque es como citas de citas. Entonces es producir un sesgo en la información que se puede evitar. Es buena la autocitación, pero sin excesos. Vemos autores que en un artículo científico que tiene 10 referencias se citan 8 veces ellos mismos. Yo estoy de acuerdo con la autocitación, pero debe ser de manera controlada, al menos 2 o 3 de 10, y que sean realmente esas citas que valgan la pena y que sean fundamentales para el desarrollo del artículo. Y tampoco vayan a citar un artículo que solamente se han leído el resumen. Por lo menos aquí les muestro este ejemplo, este artículo que publiqué hace poco, donde vemos, si ustedes entran a la página del Journal of Hospital Infection, solamente les muestra el abstract. Si ustedes leen esta parte, no dice nada y no tienen mucha relación con el título porque solamente es un abstract. Es un resumen o la parte del primer párrafo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tomar el DOI y si tienen bases de datos en sus universidades, tratar de descargarlo o usar pues las diferentes gestores de descargas de artículos que ustedes ya conocen y leer todo el artículo para ustedes tener claridad de qué van a citar y de qué manera hacerlo. Entonces, en la mayoría de trabajos científicos, sobre todo los que exigen en las universidades y tesis, se utiliza el estilo Vancouver. Como ya les había dicho, la numeración debe ser en números arábicos, es decir, 1, 2, 3, no 2 palitos en números romanos, y debe ser en forma correlativa según el orden de aparición, debe ser cronológico, es decir, 1, 2, 3 y al final referenciación va de esta misma manera. Este estilo Vancouver es obviamente mucho más preferente en el área médica y la mayoría de revistas peruanas y latinoamericanas, colombianas, siguen el estilo Vancouver. Pero hay otras revistas, sobre todo las estadounidenses y las europeas, que no siguen este mismo estilo, que tienen otros estilos de referenciación que obviamente ustedes los pueden consultar en la parte de información para autores de las revistas. Y pues ahorita existen software apropiados para manejar las referencias bibliográficas y que yo recomiendo mucho usarlos, sobre todo para artículos que ustedes van a hacer extensos donde manejan 20, 30, 40 referencias y que ustedes van modificando en el texto y obviamente se van moviendo estas referencias. Es súper importante utilizar un gestor de referencias bibliográficas que está Zotero, RefWorks, EndNote y Reference Manager. Por lo menos EndNote es el más conocido y el más utilizado, pero personalmente uso Zotero porque es de suscripción libre, es gratuita y tiene una interfaz muy adecuada. Eso ya posteriormente se les va a enseñar cómo usar estos gestores de referencia bibliográfica, pero pueden encontrar en YouTube algunos tutoriales de cómo usarlo. Les recomiendo que prueben con Zotero, que es gratis, para que vayan adecuándose de cómo manejar las referencias bibliográficas. Y ahí, en esos gestores de referencias bibliográficas, están los diferentes estilos de referenciación de las revistas, que solamente pueden cambiar una referencia en cuestión de segundos, solamente seleccionando cuál es el estilo que quieran, dependiendo de la revista donde vayan a enviar su artículo. Entonces, en la parte de la revisión científica de los artículos y sobre todo en el proceso editorial, los editores deben ser bastante suspicaces. Es decir, tienen que estar muy pendientes de cuáles son esos artículos que potencialmente pueden tener plagio.
Y una de las maneras principales para evidenciar esto son las citas. Por eso aquí lo puse en grande. Las citas puedo evidenciar plagio. Entonces vamos a ver los tipos de fraude científicos, que en general son tres, de manera general, de manera grande, que está la invención de datos, es decir, los estudios científicos que se ha visto mucho en China y Japón, donde inventan datos y publican artículos científicos con datos totalmente inexistentes. La manipulación de datos es cuando por lo menos yo tengo una muestra pequeña, puede ser, me llenaron una encuesta a 20 personas, pero yo eso lo modifico y lo multiplico por 3, por 2, por 10. Me da una muestra más grande, al final casi que son los mismos resultados, no varían mucho las conclusiones, pero estoy manipulando esos datos para magnificar el estudio. Y por último, el plagio, que es cuando se apropian de las ideas, procesos o resultados presentados en una publicación o un trabajo sin dar crédito al autor de la misma. Pero vemos que hay veces que se da crédito al autor y también se incurre en plagio. Y eso es lo que vamos a hablar en esta charla sobre plagio. ¿Qué es el plagio? Entonces aquí tenemos esta definición que utilizó el doctor Percy, que a mí me parece muy adecuada, que es de la Comisión de Ética de la Universidad de Chile, en referencia al plagio intelectual, que está publicado en este artículo de la Revista Médica de Chile, que se conoce el plagio como la apropiación, presentación y utilización de material intelectual ajeno sin el debido reconocimiento de su fuente original. Ya lo habíamos dicho, usamos un texto, no lo citamos, eso es plagio. Entonces constituye un acto fraudulento en el cual existe una presunción de intencionalidad, es decir, ustedes probablemente no lo sepan, pero si lo hacen, tienen intención. En el sentido de hacer aparecer un determinado conocimiento, labor o trabajo como producto propio y desconocer la aparición de otros en su generación, aplicación o en su perfeccionamiento. Por lo menos esta charla, ya lo dije, está basada en una presentación del doctor Percy Maita y sería muy antiético yo decir que esta presentación es mía, sabiendo de que las diapositivas fueron realizadas en su mayor parte por el doctor Percy, para ponerles un ejemplo palpable. Entonces vemos, si es que no existe intencionalidad, no significa que no haya la falla. Es decir, que ustedes por no saber no se van a exentuar de la culpa del plagio. Y si existe intencionalidad, es decir, si ya ustedes lo hacen inconscientemente o la persona lo hace conscientemente, la falta se agrava. Entonces vemos que el plagio de ideas es la apropiación de ideas, es decir, explicaciones teóricas, conclusiones, hipótesis o metáforas en forma completa o parcial, con modificaciones superficiales sin dar los créditos a quienes lo originaron. Es decir, yo copio, que es lo que hay distintas maneras de hacer plagio, la más común es el copiar y pegar. Yo copio un texto, lo pego en mi artículo, lo cito y ya, pero no se utilizan las comillas, o también se puede hacer de forma parcial, le cambio algunas palabras, pero dejo casi que el mismo texto. Entonces, ¿cuál es la clave para evitar el plagio de ideas? 1, citando la fuente. 2, haciendo comunicaciones personales, es decir, yo leo el artículo científico base y puedo sacar un resumen personal del artículo, cambiando con mis palabras lo que dice el artículo y citando el mismo. Por lo menos, si yo veo un artículo que presenta unos resultados, yo podría decir, un artículo en el 2013 realizado en Perú encontró que las personas diabéticas, la mayoría tienden a no tener adherencia a los medicamentos. Listo. Eso no lo dice textualmente en el artículo, pero se infiere con la lectura. Y eso es una de las formas para evitar el plagio, haciendo comunicaciones personales con respecto a los artículos leídos. Utilizar la sección de agradecimientos, que la aceptan todos los tipos de artículos científicos, donde si una persona colabora en la redacción del artículo, por lo menos de la revisión del artículo, pero no cumple criterios para ser un coautor, incluirlo en los agradecimientos. Y pues siempre se deben reconocer los aportes. A mí me gustan muchísimo las revistas que usan al final del artículo cuáles son las contribuciones de cada autor. Este autor colaboró con la parte de recolección de datos, análisis de datos, redacción del manuscrito. Eso me parece muy importante porque así se reconocen los aportes y se puede evitar la colocación de autores fantasmas o autores honorarios que no realizan nada en los artículos y que están ahí.
Entonces, copiar una parte del texto de otra fuente sin darle el crédito a su autor y sin poner el texto entrecomillado. Muchachos, si ustedes van a copiar y pegar de un artículo científico, ya sea una frase, una comunicación, una conclusión, por favor, colóquenlo entre comillas. A mí personalmente no me gusta hacerlo y solamente es para casos excepcionales, porque hay otras maneras de que el artículo se vea mucho más profesional, obviamente respetando las políticas de plagio y de redacción científica. Por lo menos lo que ya les había dicho, hacer comunicaciones personales con base a las conclusiones y a los resultados de una investigación. Pero si es una cosa que necesita ser citada de manera textual, por favor, se cita de manera adecuada utilizando comillas. Entonces, copia de una parte de un texto de una o más fuentes, insertando y o suprimiendo una o más palabras, o sustituyendo algunas palabras por sinónimos, pero nunca da el crédito al autor ni, entre comillas, lo literal. Esto es una fuente de plagio que es una de las más comunes, es donde se toma un texto de otro artículo científico, se buscan sinónimos, se le cambia algunas palabras, pero sigue siendo el mismo concepto. Y obviamente cuando no se cita es mucho más grave este plagio. Lo otro es que se hace y se miran otros idiomas, los textos se traducen al español y se dejan tal cual. Eso también es una forma de plagio y pues es muchísimo más difícil de controlar porque los software de búsqueda de plagio por lo general solamente lo buscan en un solo idioma. Ya un poquito más avanzado, pero ya tenemos claro que es algo que no se debe hacer. Ya les había comentado que todo fraseo literal debe ir entrecomillado y referenciado. Muchachos, cuando utilicen una cita literal, entrecomíllenla y referencien muy bien esa parte. Entonces aquí vemos, esta es una carta al editor que está publicada en CIMEL sobre plagio en un artículo estudiantil y vemos que el texto original muestra un plagio parcial y un plagio literal. En esta parte, la mayoría de las poblaciones endémicas no asocian al vector con la enfermedad de Chagas, es igualito al texto original. En la población endémica de Poce, estado de Goiás, Brasil, con más de una década bajo control del 99, ahí se cambia la información, pero sigue siendo el mismo concepto, eso es plagio. Y el otro es el plagio literal, vemos este texto plagiado, es igual al texto original, es lo mismo. Y obviamente no usaron las comillas, en este caso, y referenciaron mal el artículo. Entonces, esto fue unos estudiantes que identificaron este plagio y lo reportaron como una carta al editor. Y que eso les voy a comentar otro ejemplo acá en Colombia de algo parecido, de mala referenciación, y que es importante, muchachos, ustedes hacer la lectura crítica de los artículos científicos. Si ustedes ven una cita y son artículos, por lo menos cartas al editor, y tienen pocas citas, pocas referencias, coloquen la idea háganse la idea de poder revisar cada una de esas referencias bibliográficas para mirar potencialmente plagios. Entonces, ¿cuándo se sospecha de plagio? Cuando los párrafos no tienen coherencia entre sí, cuando hay diferentes personas, es decir, primera, tercera, plural, singular, es decir, que hicieron un copy-pegue de varias partes que al final no tiene sentido. Ahí hay que sospechar plagio y tenemos que revisar en los diferentes software de búsqueda de plagio y además de eso, buscar esas citas que están en la referenciación a ver si hay plagio o no. O cuando hay diferentes estilos de la redacción. Eso solamente con leer un párrafo ustedes se dan cuenta, aquí no, esto no tiene conexión, hay algo que está raro, muchachos, piensen en que puede ser un plagio. Cuando se usan palabras que no son usadas en nuestro medio, por lo general en los artículos científicos en español, cuando vemos palabras en inglés que no son conocidas, o palabras que realmente no se usan en nuestro medio en América Latina, o por lo menos si se usan en España. Ahí sospechar de que es un plagio. Con las citas, cuando hay referencias no citadas, citas no referenciadas, diferentes estilos de citación, citas muy antiguas o de idiomas no tradicionales, y cuando hay citas de citas. En este caso, ya les voy a comentar el ejemplo de cómo uno se puede dar cuenta de que un artículo
hay algo que no cuadra y que se está haciendo cita de citas. Entonces vemos que en los trabajos científicos, que tan común en los universitarios es el plagio. Este artículo publicado en los anales de Facultad de Medicina de Perú en el 2008, que se llama Copiar y pegar en investigaciones en el pregrado, haciendo mal uso del Internet, se evaluaron las introducciones de 24 trabajos de investigación en un curso universitario del 2004 de una facultad peruana. Entonces vemos que de esos 24, 23 tenían evidencia de plagio, 8 tenían plagio literal, que es o sea, literal, copiaron y pegaron y no usaron entrecomillado y no hicieron la referenciación respectiva, lo cual es muchísimo, es muy alto. Casi solamente un trabajo no tuvo evidencia de plagio. Entonces, 31 de esas citas no fueron especializadas, sino que fueron de Rincón del Vago, monografías, Wikipedia, lo cual obviamente no está recomendado. Muchachos, no referencien Rincón del Vago, no referencien monografías, no referencien Wikipedia. Si ustedes ven información en Wikipedia, diríjanse a la cita que está en referencias y vayan al artículo original. Por favor, muchachos, eso es muy feo, es antiprofesional y definitivamente le quita muchísima profesional, le quita imagen profesional a los diferentes trabajos y artículos científicos. Bueno, en las tesis también sucede esto y vemos este artículo del doctor Percy Maita Tristán, publicado en la Revista Peruana de Medicina Experimental en Salud Pública en el 2010, donde encontraron una alta frecuencia de plagio en las tesis de medicina de una universidad pública peruana. Entonces vemos que se evaluaron 33 tesis de medicina sustentadas en el 2008 para buscar plagio en las introducciones, y de esas 33 se evidenció plagio en 27 de 33, y en un 37.3 de los párrafos evaluados, es decir, muchísimo, 171 de 479 párrafos. Y se encontró plagio literal en 20 de las 27 donde hubo plagio, o sea, plagio literal 20 de 33, es muchísimo. Entonces, las tesis que tuvieron como asesor un docente que no tenía artículos publicados tuvieron mayor posibilidad de presentar plagio a aquellos que tenían asesores que sí publicaban. Y eso es un tema que va en otra charla, pero aprovecho para darles el mensaje, y es que, muchachos, cuando ustedes busquen asesores para sus trabajos científicos, deben ser personas, doctores, que tengan experiencia en investigación, que ya hayan publicado artículos científicos y que tengan claro cuál es el proceso editorial de las revistas y cuál es el proceso de redacción de artículos científicos. Porque miren que se encontró esta relación de que aquellos docentes que no habían publicado tenían trabajos con muchísimo más plagio. Y en los artículos publicados, pues vemos que las revistas confían en la honestidad de los investigadores, la mayoría. Pero la mayoría aquí dice que no tenemos software de detección, es manual, pero ya se está usando sistemáticamente en las revistas que se utiliza el software de detección de plagio, que ahorita vamos a ver cuáles son algunos de los que están disponibles online. Y como editores se encuentran frecuentemente casos de plagio y se solucionan comunicándolo con los autores. Ahorita vamos a ver cómo es que se comunica esto a los autores. La mayoría de casos es por desconocimiento de una adecuada situación, o sea, es decir, de citas. Ahorita les voy a poner el ejemplo y con la cual yo redacté una carta al editor exponiendo esa situación que vi irregular en un artículo publicado acá en Colombia. Entonces, el problema cuando existe reincidencia o formas de encubrimiento ya es algo que debe ir con un tribunal de ética de la institución donde esté afiliada la persona. Pues hay que mandar una carta para que se le investigue cuando ya una persona es reincidente, cuando ya hace manipulación de datos y trata de encubrir el plagio que realiza. Pero ya esto es en casos pues mucho más sálicos. Entonces vemos aquí este artículo publicado en Biomédica el año pasado de un síndrome de hipersensibilidad a medicamentos con exantema, eosinofilia y síntomas sistémicos inducidos por carbamazepina, o también conocido como DRESA. Y quiero que le presten atención a esta parte que dice: la incidencia estimada de este síndrome es 1 a 1000 por cada 10.000 exposiciones farmacológicas. Entonces yo ahí leo que es muchísimo, o sea, 1000 por cada 10.000 exposiciones, es muy frecuente esto. Pero uno ve en la práctica clínica que realmente no es así, no es tan común como lo dicen los autores. Y su incidencia en la población general es de 0,4 casos por cada 1.000.000 de habitantes, con una mortalidad estimada del 10 al 30%. Esa parte sí tiene más relación. Obviamente 0,4 casos por cada 1.000.000 de habitantes es muy poco, es una incidencia muy baja. Pero miren lo que dice arriba, no tiene relación. Entonces,
Busqué esa referencia 5 que ustedes ven aquí, y el artículo es este, de la revista del Instituto de Seguridad Social Mexicano, que es un reporte breve de un síndrome de Dres, de un reporte de un caso clínico. Y dice, la incidencia estimada de este síndrome clínico es de 1 a 1000 por cada 10.000 exposiciones farmacológicas y su incidencia es de 0.4 casos por millón de habitantes en la población general. Miren que está literalmente copiado y pegado. Y obviamente no se usaron las comillas y es una información errónea. Listo. Buscando la cita de este artículo a la cita original, encontramos que la cita original es de esta review de American Journal of Medicine, que es del síndrome de Dres, una revisión de la literatura. Entonces, dice que el Dres es una reacción severa asociada a medicamentos y que su incidencia estimada va de 1 en 1000 o de 1 en 10.000, diferente a lo expuesto por ellos, donde vemos que es 1 a 1000 por cada 10.000. No, es de 1 en 1000 o de 1 en 10.000, o sea, es decir, tiene una incidencia muy, muy baja. Entonces, el error se cometió en este artículo que es del 2013 y que por mala citación se volvió a cometer en este artículo del 2017. Entonces, junto con un doctor amigo, nos dimos cuenta de ese error y mandamos una carta al editor, a la revista Biomédica, que es una de las revistas más importantes de Colombia, que está indexada en PubMed y en Scopus, en septiembre del 2017, donde algunas irregularidades que encontramos en el artículo se las comentamos a los autores. Y aquí les coloco el ejemplo de qué le escribimos nosotros a los autores. En el artículo se señala asimismo que la incidencia estimada de este síndrome es de 1 a 1000 por cada 10.000 exposiciones farmacológicas. Sin embargo, esto es incorrecto porque este autor Rogeau estimaron que aproximadamente 1 de cada 1000 pacientes hospitalizados presenta reacciones cutáneas graves y entre ellas incluye el síndrome de Stevens-Johnson, la neurólisis epidérmica tóxica y el DRES. Y pues llama la atención de que en el artículo de Muciño, que es el que ya les presenté el mexicano, se presenta el mismo error de redacción, el cual magnifica la incidencia de esta condición. Entonces vemos que primero hubo plagio en ese artículo y segundo hubo una mala referenciación por uso de citas sobre citas. Y es muy fácil darse cuenta cuando uno lee el párrafo y hay una incongruencia en lo que ya les había dicho. Entonces, este ejemplo los orienta a cómo se debe buscar la manera de encontrar plagio en los artículos científicos, en este caso cuando no existe relación con ellos. Y pues los autores nos contestaron de manera muy adecuada de que aceptaban el error y que simplemente fue porque ellos se guiaron del artículo mexicano y no buscaron la cita original, o sea, hicieron cita de citas. Entonces vemos aquí algunas noticias donde ya son muchísimas más graves, donde renunció el ministro alemán acusado de plagiar su tesis doctoral. En Berlín, este tipo plagió su tesis y le tocó renunciar porque se dieron cuenta ya cuando estaba en el cargo de ministro. El presidente de Hungría renunció también por un escándalo producido por el plagio de su doctorado. Esa chica de Perú, que una legisladora que presentó un proyecto copiando contenido de Wikipedia, literalmente copiar y pegar. Entonces vemos hasta dónde puede llevar el plagio, que ya va a la parte social y que puede exponer a los diferentes autores del plagio y comprometer su imagen. Por eso, muchachos, es súper importante este tema de plagio y cuidarse en no incurrir en él. Entonces vemos que también el plagio no solamente se da en texto, sino también en citas, en figuras, perdón. Entonces aquí vemos en el caso de plagio en caretas, que esto fue el original de Ángel Boligán en el 2008, vemos esto, y esta copia fue publicada en Caretas, que es una revista, en el 2011. Literal, es el mismo dibujo, algo modificado, pero también vemos que el plagio se puede hacer en figuras y obviamente esto lleva a demandas legales. Y en la parte médica, vemos que aquí vemos este caso en el Journal Emergency of Trauma Shock del 2011, donde se toma la foto de un artículo científico previamente publicado. Entonces, realmente esa radiografía correspondía al paciente, si es el caso real, entran muchas dudas solamente por plagiar una figura. Muy bien. Entonces, lo que ya les había comentado, que una de las modalidades más frecuentes
de plagio es lo que se llama el parafraseo inapropiado. Entonces, esto se da cuando se toman porciones del texto de una o más fuentes, dando crédito a los autores, pero solamente se cambian una o dos palabras, o simplemente se cambia el orden, la voz pasiva por activa, o viceversa, o el tiempo de la oración en presente o futuro. Aquí vemos de que se hace la cita del artículo, pero se está copiando casi que literal, es un plagio parcial. Se cambian solo algunas palabras, se cambia la voz o se cambia el tiempo de la oración y se deja casi que el mismo texto. Y esto es una de las formas más frecuentes de plagio, que se llama parafraseo, que no se puede hacer, muchachos. Y el mensaje que quiero que se lleven es que no hagan parafraseo, mejor traten de explicar con sus palabras los resultados de la investigación o lo que quieren plantear, pero no usen el parafraseo, que es inadecuado, es una conducta antiética en investigación médica y que podría llevarles a consecuencias muy graves, como ya las he expuesto anteriormente. Muy bien. Entonces, resumiendo y refraseando, es otra forma también de tener plagio científico. Entonces, cuando se resume, se condensan nuestras palabras a una cantidad de material en un párrafo o incluso en una oración. Pero entonces, muchas veces se copia y se pega el resumen del abstract, de los resultados de las conclusiones, y ya, se cita. Eso no se puede hacer. Siempre que se resuma o se refrasee, se debe mirar y referenciar la fuente donde se tomó la información. Y esto se evita haciendo el resumen personal, es decir, una comunicación personal. Se encontró en un artículo publicado en el 2013 en Canadá tales hallazgos que indican esto, pero usando nuestras propias palabras. Las recomendaciones es que al parafrasear o resumir el trabajo de otros debemos reproducir el significado exacto de las ideas o hechos de autor con nuestras palabras o estructuras de oración. Es decir, nosotros no podemos cambiar el sentido de los resultados. Es decir, si vemos que se encontró una fuerte asociación entre esto y esto, lo colocamos con nuestras palabras, pero realmente no fue una fuerte asociación, sino que fue una débil asociación. Entonces hay que ser muy estrictos con eso y saber muy bien lo que se va a resumir. En casos de duda sobre si un concepto o hecho es de conocimiento común, se debe citar. Hay cosas que uno escribe en los artículos científicos y que no tienen necesidad de citar porque son de conocimiento común. Por lo menos la diabetes tipo 2 es una enfermedad endocrinológica, eso todo el mundo lo sabe, eso no lo tenemos que citar. O por lo menos la toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa, eso todos lo sabemos, no lo tenemos que citar. Pero si hay duda en que si un concepto es de conocimiento común o no, cuando son temas específicos, cuando por lo menos hablamos de una bacteria en específica que fue descubierta en tal año, que tiene tal estructura, eso tal vez no es de conocimiento común, de conocimiento público, y sí se debería citar. Otra de las formas de plagio es el autoplagio, y que esto ya viene una charla en la siguiente videoconferencia sobre este tema, que el autoplagio se produce cuando los autores vuelven a usar sus trabajos o datos escritos con anterioridad en un nuevo manuscrito sin dejar que el lector sepa ese material, ya que ha aparecido en otros lugares. Y la esencia del autoplagio es que el autor intenta engañar al lector. Yo ya utilicé un párrafo en un artículo parecido, entonces yo vuelvo, copio y pego y cito el artículo. O sea, es una modalidad que es súper antiética y que es una falta grave en ética investigativa. Entonces vemos que este es un artículo que a mí me parece muy valioso, que es de los doctores Rojas y Maita Tristán, que está descrito en la Revista Médica de Chile. Es una carta al editor donde hablan sobre el plagio en publicaciones estudiantiles y hablan de las experiencias y cuáles son las recomendaciones que ellos han tenido cuando fueron editores de la revista CIMEL, el órgano oficial de Pelsocen. Entonces vemos que el paso 1 para el sistema de detección y los casos de plagio en CIMEL, el paso 1 es la identificación de los párrafos con indicio de plagio. Ya yo les había dicho y ya les he dado claves de cómo identificar el plagio en un párrafo. 1. Párrafos consecutivos con diferentes estilos de redacción, diferentes tiempos, diferentes personas, conjuntos de párrafos que no tienen secuencia lógica, párrafos que citan artículos que no están incluidos en las referencias. Eso pasa, entonces se ve que se cita, pero uno va a las referencias y no aparece. Eso es potencialmente plagio.
Párrafos que usan referencias de difícil acceso, es decir, comunicaciones personales, resúmenes de congresos que no proveen el link de descarga y que no son citas verificables, que no son de las bases de datos y de artículos científicos o libros que cualquier persona puede encontrar online, es decir, de fuentes no verificables. Entonces, el paso 2, la búsqueda que se puede realizar en Google o Google Scholar de los párrafos sugerentes de plagio. ¿Cómo hacemos esto? Y ahorita lo vamos a explicar más detalladamente. Se copia íntegramente el párrafo, copiar y pegar en el buscador de Google y Google Scholar, y luego se rescatan los documentos que coincidan. Y ahí vemos cuál es probablemente el porcentaje de plagio. Hay unos software que hacen esto ya automáticamente y que les voy a comentar ahorita cuáles son. Y el tercero es identificar el plagio, es decir, si el plagio es literal, si el plagio es parcial, si es cita de cita o es autoplagio. O sea, identificar el tipo de plagio que esa persona incurrió. Se seleccionan los artículos ubicados, se cotejan los párrafos coincidentes, se evalúa y se decide si existe plagio o no en el estudio. Entonces ahí luego se hace la comunicación con el autor y se le comenta de que se encontró plagio en su artículo y se le dan las recomendaciones. Si por lo menos es una falta leve, por lo menos es una mala referenciación, se da la recomendación, o si es una falta grave, cuando es un plagio literal, se debe rechazar este artículo, porque no va a cumplir con las normas éticas de publicación. Entonces, este es un sistema adaptado de ese artículo publicado en el 2007, junto a un artículo del 2010, que dice identificar las oraciones del texto de la introducción, no se incluyen definiciones o términos de uso sin restricción. 2, se busca en Google, se copia y se pega literalmente. 3, de no encontrar resultados coincidentes, la oración es modificada eliminando los conectores, permaneciendo solo las palabras claves. Entonces, oración escrita, introducción, excluimos los conectores. Es decir, la diabetes es una enfermedad endocrinológica. Solamente quedaría diabetes, enfermedad endocrinológica. Para mirar si hubo cambio en los conectores, que es potencialmente lo que hacen en el parafraseo. Verificar los datos, los resultados del buscador, se identifican las fuentes de la copia y luego se califica la proporción de copia, el porcentaje de copia, el porcentaje de plagio y cuál es el tipo de plagio que se utilizó. Entonces ya hay diferentes softwares que nos hacen este trabajo muchísimo más fácil y que yo por lo menos uso a diario cuando envío artículos de investigación a publicar en revistas científicas. Siempre lo someto a uno de estos software. A mí me gusta mucho Plagium, que es gratis, que lo consiguen en plagium.com y que es muy fácil de detectar el plagio aquí. Bueno, entonces, ¿cómo se detecta el plagio, muchachos? Bueno, aquí vemos un ejemplo donde se copia y se pega el texto que es potencialmente infractor de plagio en Google Scholar, y aquí vemos que encontramos literalmente el plagio en este artículo que se llama Valoración Funcional del paciente con EPOC. Miren lo fácil que es encontrar un plagio solamente con sospecharlo. O vemos la parte del plagio literal, copiamos y pegamos y encontramos que literalmente se copió y se pegó sin darle crédito a la cita y sin utilizar las comillas para decir que es una frase literal. Miren que si utilizamos plagium.com, utilizamos esto y miren que enseguida nos aparece esta publicación que ya habíamos encontrado aquí en Google Scholar de manera automática, de la cual se sacó esa cita en el plagio literal. Listo, aquí vemos este plagio literal que la verdad fue muy evidente porque ni siquiera citan el artículo anterior, sino que citan los artículos que estaban citados ya. Pero el artículo que hizo el compendio de esa información no lo citaron. Entonces, muy mal. Entonces, muchachos, ¿cómo escribir sin plagio? Entonces, evitar copiar párrafos de otros para refrasear, o sea, para hacer el parafraseo, muchachos, eso no se puede hacer. Se debe hacer una debida citación. Si es literal y se olvida entrecomillar es plagio, entonces eso no lo podemos hacer. Si se ha refraseado mal pero cita, es una mala práctica de redacción. Es decir, que se cambian algunas palabras y se cita, es una mala práctica de redacción y cuenta como plagio.
Entonces, es importante partir de ideas y constructos propios y luego ajustarlo con lo revisado por la literatura, como ya les había comentado, que es la manera más efectiva de por lo menos hacer una introducción de un tema en específico, tomando en cuenta ya lo leído en la literatura. Entonces, se deben definir ideas claves, se deben ordenar las ideas, obviamente con una previa búsqueda sistemática, como ya les había comentado, redactar cada párrafo tomando en cuenta lo leído, buscar la información complementaria para cada idea y citarla, es decir, si voy a hacer una afirmación que tenga su soporte bibliográfico, revisar si los párrafos expresan las ideas que se quieren comunicar, lo que dijimos al inicio, no se puede perder el objetivo de la comunicación del artículo científico. Revisar si las ideas tienen una secuencia lógica. ¿Esto por qué? Porque ya lo habíamos visto que es una de las maneras donde se identifica un plagio en un artículo científico, cuando los párrafos no tienen una secuencia lógica. Se puede reducir, es decir, a veces hay párrafos muchísimo más largos que nosotros podemos reducir y obviamente darle mayor estilo de redacción. Verificar todas las citas, revisar ortografía y gramática, y es muy importante esta parte, enviárselo a otra persona para ver si entendió lo que queremos comunicar. Yo lo hago muchísimo y sobre todo en los artículos científicos en inglés, que le pido a una persona, tal vez que no tenga conocimiento del tema, pero que pueda leer en inglés, que me diga si entiende o qué entiende de ese párrafo o del título o de cualquier parte del artículo científico, a ver si es lo que yo quiero que esa persona entienda, para no perder lo que dice aquí, expresar las ideas que se quieren comunicar, no perder como el objetivo de la comunicación del artículo científico. Entonces, esto es en general una introducción al plagio. Es un tema bastante complicado, bastante extenso. Lo quise poner de la manera más corta posible y más reducida. Si tienen algunas preguntas o comentarios, este es el momento. Aquí dejo mis datos. Aparezco en Facebook como Jamer Ortiz Martínez. Este es mi teléfono, mi WhatsApp y mi Skype ID. Si tienen cualquier duda, comentario respecto al tema o cualquier tema de investigación científica, la verdad que estamos a la orden para lo que necesiten. Espero que les haya gustado la charla y que si tienen cualquier duda, preguntas, comentarios, lo hagan en este momento. Y muchísimas gracias a todos por asistir. Espero que les haya gustado mucho la charla. De verdad, muchísimas gracias a todos. Ya saben que estoy dispuesto a colaborarles en lo que necesiten y me gustó muchísimo la charla y nos estamos viendo. Un abrazo. Chao. Excelente ponencia, estimado doctor. En caso de que los participantes tengan algunas preguntas, habilitamos un formulario en el chat donde podrán dejar todas sus dudas y posteriormente se les harán llegar las respuestas a su dirección de correo. Bien, una vez más, muchísimas gracias por su valioso tiempo y por colaborar con el segundo seminario científico Investigación en el Pregrado, doctor Ortiz.